Escuchas La Gotera, del papel a tu oído. Podcast La Gotera es una producción de Revista Grifo y Vergara 240. La temática del número de este semestre es la nueva inestabilidad. Puedes revisar todos los otros números en la página oficial de Revista Grifo, revistagrifo.udp.cl. Que disfruten el capítulo. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha. Les damos una cordial bienvenida. Mi nombre es Eduardo Rodríguez y junto a mi compañera Sofía Muñiz les traemos una nueva entrega de esta tercera temporada. ¿Cómo estás, Sofi? Súper ansiosa por presentar el programa. Yo también. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito sobre este número del podcast y de la Grifo? Sí, obvio. Mira, gracias por el pase. Bueno, como decía el Eduardo, me llamo Sofía Muñiz y seré una de las anfitrionas de esta temporada. Primero, comentarles que en diciembre de este año se publicará de forma gratuita, en formato físico como digital, el número 42 de la Grifo, titulada Una nueva inestabilidad. Esta vez decidimos dar énfasis a la serie de cambios que hemos tenido que experimentar desde el 18 de octubre del 2019 hasta las transformaciones políticas, la emergencia sanitaria, entre miles de otros temas que están en constante evolución y cambio. Ojalá que disfruten de este proyecto creativo. Hay harta pega detrás y lo hacemos con mucha energía, así que esperamos disfruten el capítulo. Sí, todo el rato, así que denle mucho amor. Bueno, el día de hoy nos acompañan dos invitados, de quienes vamos a leer un par de manuscritos para comentarlos en un ratito. El primero de ellos es Simón López Trujillo. Simón es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, cuenta con un diplomado en Literaturas del Mundo y es estudiante de Magíster en Estudios Latinoamericanos en la misma universidad, y con un diplomado en Corrección de Textos profesional por la Universidad Diego Portales. Además, este año acaba de publicar su primera novela, El vasto territorio, de la que hablaremos más adelante. Bienvenido, Simón. ¿Algo más que añadir? No, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá y compartir con ustedes. Es un gusto tenerte acá con nosotros y también nos acompaña Manuel Boer. Manuel es estudiante de tercer año de Literatura Creativa en la Universidad Diego Portales y también es escritor para la revista Origami. Además, acaba de publicar su primer libro titulado Publiguías. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, gracias. Contento de estar aquí, emocionado por el podcast. Gracias por venir y por aceptar la invitación. Ahora queremos conocerlos un poquito y que la audiencia también los conozca. Y bueno, caguinar con ustedes un ratito. Y para eso les tenemos preparadas unas preguntas cortitas. Sí. Bueno, ya, vamos con la primera pregunta que les tenemos. Si tuvieran 3 deseos sin límites, lo que quieran, ¿qué pedirían? Qué brillo. Plata en este momento. Contratos laborales estables y como, ¿qué más? No sé. Como, la casa propia. Y la casa propia, sí. Mira, listo. Mira, listo. Yo no sé, quizás como tiempo, o sea, si fueran ilimitados, pediría como tener una habitación así como la de Dragon Ball. Como Sí, qué bacán. El tiempo pase más lento. Claro. Yo también lo he pensado, congelar el tiempo. Claro, de repente hace falta. Ese es como el hiper cuarto propio. Como que La siguiente pregunta. ¿Qué lugar de su infancia recuerdan con cariño? Qué bonito. Es que me vino a la mente, no sé por qué, un recuerdo que le tengo mucho cariño, fue bien terrible. Que fue una vez que, bueno, es un lugar que también le tenía cariño, que era la piscina que tenían mis abuelos, pero es un lugar donde casi me ahogo a los como 3 años y un recuerdo que tengo muy lúcido, porque por 2 cosas. Una, porque casi me ahogo. Claro. Y la otra, porque se tiró mi primo, un primo más grande que tengo, a sacarme, pero se tiró con polera a la piscina. Y yo salí y era como, es que no entiendo cómo alguien se puede tirar a la polera con piscina. Era así como categóricamente algo muy loco. Pero es un recuerdo que me gustaba mucho bañarme en esa piscina y creo que es algo que le tengo mucho cariño, a pesar de todo. Yo no sé, como que son súper domésticos mis recuerdos de la infancia en general. Y mi cama quizás, como siento que hacía hartas cosas ahí y todavía como era como una especie como de oficina. Y son puros lugares así como, no sé, sillones, cosas así donde jugaba. GameCube, cosas así. La piscina de Simón no era un espacio tan seguro. No, la piscina de Simón era... Parece que no. Sí, para la próxima voy a decir el silloncito. Porque aparte era bacán eso de los sillones, o sea, las camas que eran como enormes. Pues uno era como chico, entonces como que se sentían como espacios súper grandes. Sí. Era bacán. Y no tocar el suelo como con las patas, cuando estás como al borde. Sí, era muy bacán. Bueno, voy a con la última pregunta. ¿Qué artista, humorista o cualquier invitada que se les ocurra no debió haber ido nunca al Festival de Viña? Yo creo que se la voy a poner al revés, que es como que me habría gustado que fuera y como que, no sé, me habría gustado, por ejemplo, como que fueran los Mars Volta, que es como una de mis bandas favoritas, y que hubiera pasado algo como que lo que pasó como con Faith No More cuando vino, que fue como súper desquiciado todo. Me habría encantado que pasara algo así, donde que tocaran los Mars Volta y después tocara como Eros Ramazzotti, así como que nos miraran con cara, no sé, extraño esas como locuras en el Festival de Viña que de repente hay. Mezclar las audiencias. Claro, mezclar las audiencias. Había más riesgo antes. Había más riesgo, era bacán. Yo no sé, estaba pensando en eso porque vi la pregunta en el guión y como que no sé, vos piensas en humoristas que pifiaron o no sé, en lo que pasó con Maroon 5 y como que en realidad
tampoco me gustaría que no hubiera nieve, como que Sí, generó po. conversación al respecto, Sí. como que Claro. chistoso igual. No sé, cuando Farcas se subió Oh, se me olvidó eso. a tocar piano y le dieron la antorcha. Pero más que nada porque me dio como vergüenza ajena. Sí. Sí, po. Hubiese sido triste que no ocurrieran, porque no hubierais tenido ese cringe como Meruane y cosas así. Como que Meruane, fueran yo como- a Meruane lo recuerdo mucho. Yo creo que es el morbo igual que... Es que el cringe es llamativo igual. Sí. Sí, po. Es súper llamativo. Ah, igual Jani Dueña, yo creo que eso me dio como penita. Ahí fue como más Claro. como pucha, como no. Si ella no hubiera ido, hubiese sido como ya, ¿verdad? Creo Claro. que bacán. O cuando la Jaira Mena cantó con Alejandro Sanz, que fue súper triste. Ah, Como que, qué sí. Pero el concierto de ella estuvo buenísimo. Bueno, gracias por las respuestas que son para amenizar un poco. Ahora vamos a seguir con la siguiente sección, que ya es clásica en nuestro podcast, donde escucharemos una lectura de nuestros compañeros en La Gotera sobre los fragmentos que ustedes, Manuel y Simón, han escrito. Sí, a continuación escucharemos un fragmento de El vasto de territorio, novela escrita por Simón y publicada este mismo año. El vasto territorio es, de forma muy general, un relato atiborrado de añoranza y recuerdos de contemplación de la naturaleza, en donde además encontramos un paisaje corrompido por el progreso de la civilización. Sin aplazarlo más, escucharemos. Llegamos al final del bosque de olivillos en Curiñanco, donde termina la carretera que sale de Valdivia a Niebla, y ahora estoy sentada donde acaba la ruta que abre el sendero del parque. Miro las copas 30 a 40 metros más arriba. ¿Qué piensa una medida contra su vastedad? Hay algo en la amplitud a escala. No es igual decir que algo es tan grande como la luna o como el mar. A nadie le cabe eso en la cabeza. He ahí la dificultad de hallar una enormidad precisa. La miro detenida en el mirador, su figura menuda junto a la mía, magnífica bajo los árboles. Admiro la forma en que su cabello suelto deja entrever el mar al fondo y al mismo tiempo los gestos sutiles que ella hace para peinarlo. En hallar medida hay grandeza. Los troncos de olivillo nos hacen estirar el cuello y mejorar la postura corporal mientras paseamos. Lo que busco no está sino en esa ampliación del aire por contemplar la altura. La veo e imagino que mis pulmones son un órgano elástico, que mi respiración me cruza y la toca bebiendo de la suya, que soy por un instante un tronco abriéndose paso hacia la luz. Quiero mostrarle que soy suya, la misma especie unida por debajo, mientras el sol avanza sobre las olas y nuestros troncos envejecen unidos un par de siglos más. Con un tiempo de viento y hojas sueltas que obligaba a subir y bajarse el cierre del polerón constantemente, a pensar mucho, Patricio dejó la casa atrás. Los pantalones de buzo, viejos y rotos al costado derecho, se manchaban de tierra. La erosión, el suelo astillado, comenzaban antes del letrero que indicaba territorio forestal. Patricio caminaba cerro arriba, ayudado por un palo bastón. Le gustaba llegar hasta el cerco eléctrico y admirar el portentoso cierre perimetral. Desde hace un tiempo que los estaban haciendo así. Unas vallas de varios metros, cruzadas de un alambre donde quedaban fritas las aves. Estiró los ojos hacia el otro lado. Se preguntaba cuánto faltaría para que vinieran los hombres que trabajaban varios kilómetros más adentro y talaran esa parte del bosque. ¿Te acordáis de esa caminata a Trongol Alto? Donde te hiciste caca en mis brazos y la mamá se enojó conmigo por casi soltarte para taparme la nariz barata. Esa lenta humedad en las mejillas, el olor a musgo, el digüeñe suelto, los pies chupados por el barro, la urticaria de tobillos en la ortiga y los susurros de los peumos ocultando zorros y pudúes que arrancaban de nosotros. La piel radiante por el frío, cuando aquí mismo no había cerco para cruzar y el bosque húmedo estaba lleno de changles y loyos que la mamá nos enseñaba a recoger. ¿Te acordáis, mojón feo, de cómo era todo antes de estos troncos de mentira? Hablaba para sí. Los eucaliptos se repetían como espejos que rebotaban el sol y él lamía sus labios partidos. Ese ardor molesto lo hacía imaginarse en medio del Pacífico, flotando por días en un esquife. Llevaba tierra pegada en la comisura de la boca, una prolongación de la poca barba, un mechón de pelo sucio. La piel ocultaba en los zapatos su afinidad con otros reinos. Los pies le picaban y la noche anterior se había sacado de entre los dedos trozos de piel blanca. El sol cruzaba los bosques, se metía en los arroyos y en el corazón de los zorzales, bebía de vertientes, humedales y pozones. Secaba los ojos de lechuzas colgadas del alambre eléctrico. Se preguntó hace cuánto no llovía. No sabía si las últimas gotas habían bajado antes de que su padre cayera en coma. Entre los árboles, una vaca muerta. Patricio se acercó a inspeccionarla detenidamente, como quien hace zoom con los dedos a una fotografía. Tenía la quijada rota, desprendida como un trozo de charqui de la cara, la piel sellada contra el hueso,
La cuenca de un ojo guarecía una familia de moscas, que trabajaba poco y lento, y eso era todo. Lo restante quedaba para el sol. Escuchábamos un fragmento del vasto territorio. Ahora, cuéntanos, Simón, para que sepa nuestra audiencia, ¿de qué trata tu libro? Me gustaba el resumen que hacía Sofía, porque de cierta forma sí hay un montón de añoranza. La trama es súper sencilla, es un trabajador forestal que se infecta con un hongo que proviene de los eucaliptos. Pero es una novela que trata sobre los afectos, sobre la necesidad de conectarse con algo que nos excede un poco. Y hay varias metáforas, una es la de los hongos, que atraviesan todo el libro. Uno de los fragmentos que estaba leyendo es el viaje que hace Giovanna, que es una de las personajes principales, que es una micóloga, que es una bióloga que estudia hongos, que hace ella con su pareja al bosque Curiñanco, y esos son fragmentos que son algo que ella iba anotando en su diario. Y por un lado está todo ese mundo sobre los hongos, que para mí fue personalmente muy fascinante de estudiar y aprender para la novela. Uno, porque lo conocía súper superficialmente y es una cuestión impresionante. La vinculación que tienen los hongos en la vida. Uno lo asocia mucho al detritus, a la pudredumbre, a la muerte propiamente tal, pero es lo que hace posible la vida como tal, es lo que hace posible los bosques, lo que hace posible las plantas, y de hecho un montón de teorías dicen que la vida en la tierra, fuera del agua, está posibilitada por los hongos, a través de las uniones que hicieron con algas o con líquenes, que los líquenes son las mezclas de algas y hongos. Entonces hay toda una comunión con algo enorme que es el mundo natural, que se expresa a través de ese mundo de Giovanna también, pero también en paralelo hay una búsqueda de parte de Pedro, que es este trabajador que luego deviene una especie de profeta, por una religión que es una especie de pastiche espinosista, que también busca eso, comunicarnos con la idea de ser vastos, la idea de no ser uno, sino de expandir una conciencia y pensar en algo que realmente nos extienda. Y que para mí personalmente fue súper importante, porque cuando terminé de escribir esta novela estábamos en la pandemia, cuando no podía estar más encerrado y la desconexión era total, y era también una forma de replicar esa ansia mía de como chutar, ¿qué más hay que esta pantalla y esta pieza? Eso es un poco la trama, básicamente, como más allá de únicamente lo que ocurre, un poco lo que configura estos espacios. Yo era pésimo en biología en el colegio, entonces muy chistoso ahora, espero que mis profes como nos están escuchando, porque harto lo está chamoyando, pero un poco lo que investigué como que me sirvió para la novela, y lo aprendí con eso también, fue una excusa para aprender. Las descripciones de la naturaleza son un tema recurrente también en tu relato. ¿Qué papel cumplen específicamente? Nunca lo he pensado. En parte las descripciones de la naturaleza, porque yo tiendo a pensar que a veces como que en mi escritura narrativa como que se come la conciencia de los personajes como todo. Tiene mucho indirecto libre, tiene mucha explorar la interioridad de los personajes, como piensan, que es algo que a mí personal y estéticamente me interesa mucho, como no simplemente... Me interesa mucho cuando la literatura va contra los estereotipos, cuando como, un trabajador forestal, y uno solo narra acciones del trabajador forestal y bla, bla, bla. Pero nunca ingresas dentro de él, nunca ingresas en lo que pasa en la interioridad de él, de la vida con su familia. A mí me interesa cuando uno puede explorar eso y romper ciertos estereotipos y romper cierta idea del sentido común sobre las cosas. Y yo creo que en parte las descripciones de la naturaleza son el contrapeso a eso. Es como, ok, si voy a meterme de lleno en la interioridad de un personaje, en sus reflexiones, en los recuerdos, bla, 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 voy a tener también que, esto no era muy consciente, pero aparece como para dar espacio y sustancia a la novela, también una descripción súper hecha como de elementos del mundo natural y que permiten también que los personajes se desplacen en ellos, porque viajan mucho. Giovanna es un personaje que viaja mucho, va a Valdivia, va a Punta Arenas. Entonces me servía un poco para explorar espacio y geografía de todo este enorme territorio que es Chile, que es muy distinto y muy diverso, claro. En este uso de la naturaleza, ¿podríamos encontrar tal vez un llamado a la acción por el cambio climático? Sí, es que ahí es interesante porque está esa naturaleza que está de hecho en el lado de Giovanna, que es esta micóloga, que tiene una relación mucho más de estudio de la naturaleza y de los hongos, y va, hay una investigación científica. Y es como un poco el lado que uno se espera, lo natural, el lado como hermoso de la naturaleza. Pero los otros personajes viven en las consecuencias más fuertes del extractivismo. En Chile ellos viven en Curanilahue, que es una comuna en la región, es cerca de Concepción, está como a una hora, una comuna que tiene como el 94% de su superficie cubierta por monocultivo de eucalipto y pino. Y así una devastación económica, social, etcétera, de las violencias que producen estas grandes empresas y que de cierta forma todos lo sabemos. La novela, yo cuando empecé a escribirla pensé que estaba escribiendo una novela de denuncia, que está dedicada a Rodrigo Cisterna, que es un trabajador que asesinaron los carabineros el 13 de mayo del 2007, si no me equivoco. Era un enfrentamiento de una huelga sindical de Forestal Orcones, y era un poco una novela de denuncia y todo eso, pero después me daba cuenta que está en todas partes la información sobre el tema. Vivimos bombardeados de información como
desde el estallido en adelante, de imágenes de violencia, de cosas como esto que salió hace un tiempo como de ansiedad ambiental, no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo, ansiedad climática puede ser, que era como un estudio que se había hecho respecto como a generaciones jóvenes, como nosotros 4, que viene esta ansiedad de como, mira, quizás en 25 años ya no podemos vivir en el planeta. Y claro, uno solía como desde chico diciendo, el cambio climático va a llegar, etcétera, así en algún momento. Algo irá a hacer la gente para revertir esto, pero yo creo que estamos ya en circunstancias muy heavy donde es difícil pensar una idea de futuro, y cuando la idea de futuro está en riesgo, así como está ahora, chuta, es bien difícil pensar qué hacemos en el presente. Entonces, más que llamar a la acción esta novela en particular, yo creo que estamos todo el tiempo permanentemente llamados a la acción para diferentes lados, y la idea es cómo encauzar eso en algo. Es más bien construir una experiencia estética de personas donde la violencia de las forestales está afectando directamente a ellos, y que un lector de cualquier parte del mundo pueda identificarse con eso, porque para mí hay algo en esa empatía, en ese como ponerse en el lugar del otro, al menos imaginativamente, que es una experiencia muy única, y hay un potencial político de la literatura ahí, más que simplemente en decir, oye, esto es terrible, porque ya todos lo sabemos. Ahora, la segunda lectura de hoy es un poema inédito escrito por Manuel, titulado Carta para Chris Pratt en Praia do Forte y Ewan McGregor en Puerto Montt, sobre aconteceres en Chile y el mundo en los últimos años de pandemia, y sobre un buen amigo que hace años no hemos visto. En este poema confluyen varias referencias a la cultura popular de Chile y el mundo entero, a través de las cuales se arma un relato del panorama local y global de los últimos años. Vamos con la lectura, espero que la disfruten. Eso han visto mis ojos detrás de la música ochentera. Un canasto que pusieron para la foto y una Polaroid enferma de rasca que tenía el conde de Quintero. 8 manos brindando en inglés y tú que estabas atrás de la foto. Eso vi. Vi cómo saltabas el banderín con el Fiat, poniendo tos en el humo de leña. Por eso digo que todo empezó cuando conseguiste esa pega en Pirque, cuando las peluquerías crecieron más que la cresta. Después del salvajismo despiadado en una convención del MCU, te costó poco conseguir fotos mías en Bitle. Así se acababa la máquina del vecino. Huyeron un rato con el moño de una guagua y el gorro de diario tibio en otra foto más triste. Por eso hemos dicho que hay algo de Benny en ti, con tu hocico caliente detrás de una máscara para esquiar con una fina boca de suegra. Hay que ir más atrás para cachar por qué diste jugo en la fonda de ese campo horrendo donde aprendiste a andar en moto. En esos años eras del colo, en tus horas libres. Ahora fácil no fue, pero ya estabas ahí, con un tremendo pito en la foto, con una cara de carrete donde vimos que te estabas olvidando de alguien importante. Así de débil había sido tu abrazo de hombre inglés. Con cara de Steve Buscemi le pusieron el poncho al caballero con tu hermana y sus amigas. Era una farsa de barriles bucólicos en broma, pero con la mejor de las intenciones. ¿Cómo era posible tu postura de vampiro adolescente cuando te casaste en Chillán? En una capilla chica que aún olía a Alberto Hurtado, no sé. Al menos eso comentaban los gorditos rucios de Rancagua, esos meses donde la vida fue un chiste. Y mira, seguramente te agarraron las orejas y te hicieron la moto y tú feliz. Tú y tu mejor amigo. Me acuerdo porque la foto era malísima, pero qué lindo es el mar cuando no has tenido que entrar en él. De hecho, fue bacán cuando agarraste a nuestra sobrina y la sacaste del alambre del chalet, donde venden green y se celebra una vida mediana que te huevea abriéndote la puerta del baño. Y sí, o sea, pudiste contestarle el teléfono a esa vieja que llamaba a la hora de 11 para preguntar por qué su hijo no salía en tus fotos, cuando estudiaba esa carrera tan linda para gente inteligente, de revisar la bomba 4 con un papelón historicista más o menos. El Tumblr de tu compañero Maulino era oscuro como una película de Issei, una sospecha cursi sobre los esteros secos que se han transformado en estacionamientos, y otras pésimas fotos sin wokeness, de puestos que se deben al aguinaldo y una muñeca con un cigarro, una hamburguesa vegana y esa foto suya contigo afuera en Unión Latinoamericana, hinchados por tomar vino con bebida o por la fomedad de Ava, no viendo la hora de volver a casa a maltratar a tus perros. Ahí te pidieron cambiar a veces de pronombres y te importó un pico. Como siempre, escribías tus novelas en los baños de la Santo Tomás, sobre taxistas horny y electricistas y niños mancos y viejos mochos que ponen copete en la cantimplora. Olías a bowling y te huevearon por mandarle una selfie a tu hermano que vivía en Conce, porque eras un pendejo adicto a la pizza, sin ningún tipo de buen hábito, pero tenías ese diario de vida, negro como la sombra de un turista con poncho. Así eras antes de conocerme, y por este tipo de cosas nos tomábamos a veces una copita de menta, y aunque ahora estás perdido en el laberinto del pinkwashing, en los hoteles de Peterman,
Sé que algo queda de esas tardes en el Costanera dentro de ti, de la ropa glam, de la comida árabe, de cuando tomamos hongos en Vitacura y me dijiste que sentías que se te había olvidado algo, que había pasado hace tiempo, de cuando eras chico, que necesitabas acordarte de eso para cambiar. Después llegó casi todo el sindicato con cacerolas a fumar la coronación de la Matei y todo salió como la mierda por segunda vez. Qué manera de tomar esos días, con esa pena gigante y con un clima que cada año se volvía más raro. Estas son las oraciones de Brian Wilson, bajo las sábanas que Seid usó cuando África era una selva, almorzando con puros hombres, una delicia que fue excepción de tu mal gusto. Otra cosa fue saludarme de beso. Tú caíste al toque y me confundiste con Briones porque tenías el mate cagado con forma de esponja. Cuando la ropa dejaba de tener flores cerca del puerto donde, según tu pareja, Frei Padre se tomó una copa para que el horror nunca nos dejara solos. Yo esperaba que tú fueras la puerta C en el concurso de las cosas que recuerdo de esos meses. Pero detrás de ti está la foto donde ni siquiera apareces, porque estabas atendiendo a gente que hoy les habla a los enfermeros sobre los buenos amigos que éramos. Manu, tu poema está repleto de personajes de la cultura popular, muy variados por lo demás, desde Gabriela Mistral hasta Chris Pratt. ¿Por qué decidiste hacer esta mezcla tan heterogénea de nombres? No sé, igual es un poco extraño, pero como que siento que he caído como en los vicios del formalismo cada vez más en los últimos años y como que he priorizado siempre sobre el mensaje incluso como la idea o la potencia que podría tener el extrañamiento. Y por algún motivo que desconozco, que supongo que es más cercano a la psicología, siento que los sustantivos propios, los nombres, los apellidos sobre todo, como que despiertan cierta extrañeza. Supongo que como por contraponerse un poco como a la tradición literaria quizás, de alguna forma, como que es extraño ver esos nombres escritos y es aún más extraño en ese sentido ver esta heterogeneidad de nombres de distintas, como que sean referencias distintas y siento que como que todo eso como que llega como a un impacto y a veces a un humor que siento que más que ser aliviador, es como simplemente como, nuevamente la palabra, como extraño, como que está fuera de lugar en algunos casos, no sé. Ciertamente tu poema nos muestra un amplio panorama que evoluciona rápidamente. No puedo evitar pensar que se trata de una crítica a la sociedad, a las últimas décadas quizás, pero yo creo que tú nos puedes iluminar mejor, así que cuéntanos, ¿qué escenario tenías en mente al escribir el poema? Yo generalmente no creo que sea necesariamente una crítica a los contenidos quizás de la sociedad moderna, y aunque quizás sociedad moderna la sociedad de los últimos años, como que no sé si esencialmente una crítica a la información que llega, a los contenidos que llega, sino y tampoco como a la forma en la que llegan, como que yo no sé, no critico como enterarse, digamos, como por historias de amigues o memes, no sé, pero sí el poema o los poemas que he estado escribiendo en este último tiempo intentan como instalarse en ese sector de esta divulgación de información que es puro ruido, ¿cachai? Que es puro ruido y pura interferencia, y que hablando en unos términos de algo que he estado metiéndome este último tiempo, como de las grabaciones de campo, es como una antropofonía, ¿cachai? Como, es una antropofonía que está como tras o contra como la geofonía y la biofonía, ¿cachai? Entonces como que en esos restos empiezan a producirse como ciertas informaciones que como que deciden un poco de este como corpus general como antropofónico de información, y empiezan a fallar estos contenidos, ¿cachai? Empieza a fallar la disposición que tienen, empieza a fallar su orden, ¿cachai? Y como que a mí siempre me ha interesado, supongo, la idea como del escritor, ya no el poeta nomás, el escritor como una especie como de antena que recibe esta interferencia y como que la traduce en algo, ¿cachai? Y intento que ese proceso sea siempre como lo menos, no se me ocurre una palabra, quizás lo menos moralizado, ¿cachai? O lo más instantáneo más bien, como que esas imágenes pasen por mí la menor cantidad de tiempo posible, ¿cachai? Y como que siento que eso transforma el texto como en una especie de panorama quizás más rico o más lleno de objetos, de cosas. Y claro, igual como en el libro de Simón, El vasto territorio, como que, claro, hay una descripción natural, hay una descripción quizás filosófica, quizás no es la mejor palabra, reflexiva, y también hay una trama, y también hay un discurso científico, pero como que siento que el efecto, al menos que yo busco en la lectura de las cosas y que encuentro grato en lecturas como la novela de Simón y también intento imprimir en mis propios textos, es como cuando estas cuatro cosas se empiezan a juntar, ¿cachai? Y como que se pasa de, no sé, de la vitamina C a la hipótesis y luego un gran panorama de animales muriendo, pero también de proliferación, como que siento que ahí nuevamente volviendo al extrañamiento, como que esas cosas empiezan a volverse flexivas, ¿cachai? Empieza como
este sustantivo con este sustantivo, con este sustantivo, con este sustantivo, empiezan a manipular el significado y se transforma en algo que se te va de las manos y eso me gusta. Entonces no sé si es una crítica, pero sí como que la utilizo, digamos, me inscribo ahí y escribo desde ahí, no sé. Estoy escribiendo un libro hace ya casi más de un año. Es totalmente lo contrario, ¿cachai? Como que no sucede, digamos, en este mundo, no se edifica con estas palabras o con estos sustantivos. Y más encima yo escribía mirando ciertos como documentos, revistas, cosas así. Y entonces empezaban a quedar estas cosas, ¿cachai? Como que no podía meter en este libro, entonces empecé como a armar esta otra cosa del que este poema es un fragmento. Y entonces así como que me calmé esas ganas de dejarme llevar, digamos, como por la información que iba apareciendo. También aprecio mucha nomenclatura millennial y centennial en tu poema, de la cultura en las redes sociales y el internet. ¿Por qué decidiste poner ese lenguaje? Yo creo que eso sí es un interés y es un interés por yo creo que son mis ganas de representar, digamos, de alguna forma, como que claramente hay cosas que me parecen urgentes, cosas que me parecen contingentes, cosas en las que creo, cosas en las que no creo, ¿cachai? Pero aún así siempre yo creo que, y sin desestimar a nadie, siempre voy a encontrar interesante cuando estoy hablando con alguien y me dice como, claro, el gaslighting y como el trauma dumping, no sé qué cosa, y como que yo lo entiendo la referencia y me hace mucho sentido, pero como que aún así me parece como interesante esa forma de hablar, como metiendo palabras súper específicas, sobre todo en inglés, entre medio. Sí. Eso sí, yo diría que es ya como una especie de homenaje o intento de representación de esas cosas. Y ahora, para continuar, les tenemos unas cuantas preguntas a los dos. Sí, esta pregunta es para ambos. Sabemos que los dos acaban de publicar su primer libro este año. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se sienten publicar en pandemia? Pues loco, es bien extraño publicar en pandemia. De hecho, yo no tuvo lanzamiento este libro como tal. Apareció de repente en las librerías y las redes y hubieron, claro, lives y cosas, pero es distinto. Y para mí, de hecho, principalmente, lo he dicho varias veces, es como sacarlo de la casa el libro. Sacármelo de encima fue como ya bacán, como que existe el libro. Me puedo concentrar en otras cosas, como que me imagino que Manuel también, porque estaba haciendo como ojito, yo creo que también pasa un poco eso, ¿no? Como que se desprende ya y podéis trabajar en otra cosa, porque si no, no te está como consumiendo energía. Pero también fue súper lindo por el lado de que, claro, te topáis con lecturas. De hecho, el fragmento que seleccionaron, de hecho, el que leía es de mis fragmentos favoritos del libro, entonces como que es bonito que un lector logre como hacerle sentido a algo que para uno es infinitamente personal. Es muy lindo, como que te sentís como conectado un poco, recuperando un poco esa idea que también traté de plasmar un poco en la novela de que chuta, como esa necesidad de conexión, como con algo. Y para mí, igual fue bien interesante como en el proceso de edición del libro, porque me pasó que la novela iba a salir originalmente en 2020, pero vino la pandemia y el fin del mundo, no sé en cuál fin del mundo estamos ahora, el 15, así, el Chile 20, así no sé en qué estamos. Pero vino eso y yo estuve como un año metiéndole más cosas al borrador y metiéndole más, partiendo especialmente de que estaban pasando un montón de cosas terribles, entonces era como tratar de que el presente entrara un poco. Y me acuerdo que a la hora de editarlo, la edición dura con la editora, con Paz Balmaceda, que fue una excelente edición, fue súper interesante porque fue un poco volver, me dijo, ¿sabes qué? Mira, volvamos al borrador anterior porque te estáis pasando acá y se está perdiendo el tono del relato. Y justo en ese momento me puse a leer Distancia de Rescate, Samantha Schweblin, que ahora está en Netflix, yo no he visto la película, pero la novela yo encuentro que es extraordinaria en términos de factura, es genial como relato, pero también porque tiene una muletilla muy interesante que dice todo el rato, eso no es importante. Entonces ahí uno vuelve como allá, ¿qué es lo medular de esto? Y volver a ser fiel a lo que uno como que lo originó a dedicarle un montón de tiempo, que lleva a sacar un libro. Entonces como que fue también un periodo para cuestionar un montón eso y como ver como respetar por un lado a uno mismo la idea original y la otra respetar al lector. También como pensar, el lector no necesita que le expliques todo, necesita como saber, mira, esto significa tal cosa. Lo va a interpretar, lo va a entender mejor que uno posiblemente, en muchos casos. Y también estamos tan llenos de información que a veces lo que necesitamos en la literatura quizás es un espacio para pensar eso y para mirar de fuera. No sé cómo fue para ti, Manuel, el proceso. Para mí fue similar, supongo, con la excepción de que el libro entero fue escrito en pandemia. En abril de... Wow. Fue loco igual, porque fue escrito como en 2 meses, ¿cachai? Como boté un montón de ramos de la U, entonces tenía mucho tiempo libre. Y fue bacán eso porque era un texto que yo quería escribir de otra forma, ¿cachai? Yo lo había pensado hace tiempo, como inspirado por simplemente el goce que me producía viajar en bus, ¿cachai? Como imaginar cosas, no sé. Y yo quería, yo no manejo, con un amigo que tiene auto, salir a estos lugares, ¿cachai? Y como, no sé, ir casi como con esas cosas que tienen como los agrónomos, como esa... Está diciendo el gesto. Pero como esos, como notas, digamos. Claro. Y no sé, incluso entrevistar gente, ¿cachai? Como cosas así. Dibujar, no sé, hacer casi un libro objeto como con todos esos materiales. Y luego vino la pandemia y por algún motivo
sabiendo que no podía hacer nada de eso, como que dije, ya, lo voy a escribir. Entonces, haciendo como el viaje, el recorrido como por internet, ¿cachai? Si me encontraba con algo, buscaba como información, textos sobre eso, ¿cachai? Relatos, prensa, ¿cachai? Como de la más vulgar, ¿cachai? Como un video nomás de las noticias del 13, ¿cachai? Sobre, no sé, una caleta, qué sé yo. Y eso fue bacán porque ya como hablando de cómo me sentí, ¿cachai? Como que me sacó un poco del hoyo de la incertidumbre de la pandemia. Aparte que me entretuvo un montón cómo hacer ese recorrido. Y la publicación fue súper amena, yo creo, como envié el texto, me lo aceptaron, digo, y todo se dio como muy naturalmente, muy orgánicamente. Qué loco. Sí, porque aparte yo pensaba hacer lo mismo, me pasó el mismo problema. Pues tenía como... Ay, qué bueno. Puta, de hecho, me iba a ir donde en mayo como a Concepción y a investigar Curanilagua en persona y toda la cuestión, y como entrevistar al hermano Rodrigo Cisterna, etcétera. Tenía lo mismo, así, eso. Pero tampoco se pudo, entonces también recurría a lo mismo. Pues, Google, como puerta al mundo, y ahí también como el juego con todos los científicos fue como un poco, como de hecho harta gente me ha preguntado de repente, oye, pero esto que dice acá es verdad o no, como respecto a los hongos, y yo no tengo idea, porque tomaba tanto como paper científico que a veces los traducía del inglés, los volvía a traducir, los reescribía, hacía cosas y sacaba básicamente prestando la atención como a lo que sonara mejor como para la textura del personaje, pero fue un poco como también entretenerse como con lo que hay disponible en la web, porque esa es tu forma de acceder al mundo, y es súper loco escribir así, como que... Me generaba esa inquietud como... No sé, pues estaba escribiendo sobre un pueblo como ultra chico y decía como, ¿qué pasa si alguien de ese lugar lo lee, cachai? Y por eso como, ¿qué pasa si un micólogo o una micóloga como que toma tu libro y lo lee? Y lo funa, sí. De hecho, eso es lo interesante, como que a mí se me ha abierto todo un cuestionamiento con eso, porque claro, pues muy, no sé... Por un lado, claro, me encantaría que ocurriera algo de Curanilagua y así me dijera, claro. weón, ándate, así te vas a hacer la cresta, que esto no es así. Lo retrataste Todo mal. Claro, todo mal. Sí. Pero al mismo tiempo vuelvo a algo que es muy, no sé, me encanta Aira, por ejemplo. César Aira, que tiene esa cuestión, me acuerdo una vez que me quedó muy marcado, que él decía en una entrevista como, dijo... que él es de Coronel Pringles, que es un pueblo enano cerca de Buenos Aires, y decía una vez que como que quiso escribir una novela de un científico búlgaro, y ni siquiera sabía dónde quedaba Bulgaria y toda la cuestión, y empezó, y escribió la cuestión, ¿cachai? Lo armó. Y hay algo que me gusta mucho que se siente Rimsky, que ella dice que le gusta un montón, por ejemplo, el realismo que rompe, precisamente lo que decía hace un rato, los estereotipos que no tienen las cosas, y de ella defendía cierta novela de Aira sobre el pueblo mapuche, que es una ficción desquiciada, es absolutamente distinto al pueblo mapuche, pero ella decía que defendía más ese tipo de literatura, que evidentemente no se pretende como una representación realista del pueblo mapuche, sino que se toma esto y arma una ficción a partir de los mapuches, pero que rompe con la expectativa y construye personajes que tienen gestos que pueden ser postcoloniales, etcétera, versus algo que reproduzca lo que está en la prensa y que únicamente diga, esto me gusta, y tomes eso como si uno, por un lado, pudiera dar una representación total de las cosas, porque yo creo que eso no se puede, siempre va a fracasar. Y también como con ese miedo a lo como política, no a lo políticamente correcto, sino como a no ofender y todo, como cuando precisamente lo que estás tratando de hacer no es como, bueno, a menos que estés evidentemente tratando de burlarte de un pueblo muy chico y todo, ya tienen todo el derecho a funarte, a funarnos los dos. Pero cuando es otra la intención, yo creo que pucha, también es abrir las puertas al interés y abrir las puertas a la empatía. Yo creo que igual me gusta cuando la literatura eso, más abre sentidos que simplemente como cerrarlo, y me gusta mucho cuando un libro como que trata sobre un tema, o etcétera, y salga una visión completamente distinta sobre el tema a lo que sale en la solapa, ¿cachai? Que no se quede solo en la solapa y que no me resuma eso. Harta narrativa, yo creo que se juega en eso, se olvida la forma, se olvida lo que pasa con los personajes, toca un tema, arma una trama, acción, en fin, chao. Y para mí eso, pucha, le extraño mucho más que eso. Sí, y siento que la tradición realista en Chile era mucho más rica, los personajes de Roja eran infinitamente más complejos, los de Brunet. Entonces, claro, siempre va a estar el tema de que posiblemente uno esté haciendo apropiacionismo, entre comillas, pero son todos estos conceptos que uno lo toma y lo repite y pareciera que todos lo entendemos, pero pucha, a ver, sentémonos a pensar eso, sentémonos a ver cómo realmente estamos entendiendo eso, hasta qué punto uno se pasa o no, y yo creo que es algo que es un desafío que uno siempre va a tener ahí cuando quiere escribir de algo que no es lo tuyo, que eso también es lo que me pasa, porque al final ¿qué vamos a escribir todo lo que sabemos? Y puta, seguir replicando, no sé, las narrativas santeguinas de estudiantes de literatura o de, no sé, tanto que hay de eso, ¿cachai? Sí, como hay una forma, creo, de transformar la imprecisión en recurso, como haciendo muy amplio el material, no sé. Ahora me interesaría igual hablar de la ambientación que encontramos en los fragmentos que leímos, porque en ambos el entorno permea en el relato, y en el manuscrito de Simón esto se ve claramente en las memorias, en la añoranza que encontramos en los recuerdos de santuarios naturales o lugares sagrados por los personajes. En el manuscrito de Manuel, por su parte, nos bombardea con nombres que oscilan entre un sinnúmero de memes
podríamos decir, y referencias a veces algo oscuras también. Pero en mi opinión siento que al final se llega a una imagen algo distópica del entorno natural como del entorno urbano y de la sociedad misma. ¿Y qué nos pueden comentar al respecto? ¿Sienten que en el futuro el panorama se ve más incierto que nunca? Yo creo que sí, pero yo creo que se está armando una especie de base como que se extenderá hacia el futuro, digo, como o una forma de recibir estos cambios, ¿cachai? Y por eso yo creo que siempre hay como que, quizás no en una perspectiva tan de la literatura, pero siempre como que hay que ir asegurándose una especie de territorio en el pasado para poder recibir el futuro, pero también hay que asegurarse como una plaza en el presente, supongo, y como que siento que eso tiene ninguna crítica a la gente que no está en redes sociales ni nada, pero como que si uno está como en una especie como de comunidad que procesa la información, ¿cachai? Y como que la divulga como tocada, digamos, como deformada o no, ¿cachai? Siento que al menos eso está seguro en el futuro, porque claro, como que aunque estuviéramos en el momento como más estable, que yo creo que nunca así, como que igual el futuro sería un misterio, ¿cachai? Pero claro, no quiero siempre volver a los memes, porque ni siquiera es algo que me gusta tanto, pero como que algo que de hecho viene un meme sobre memes, que era como, no sé, viene la Tercera Guerra Mundial, viene, no sé, una guerra civil en Chile, como que al menos yo voy a estar seguro de que como que va a haber contenido en internet sobre eso, ¿cachai? Y con el cinismo que empapa ese contenido, ¿cachai? Como con la crítica, la discusión, ¿cachai? Que siempre es como una cadena de humillaciones, ¿cachai? Pero al menos va a existir como ese como sentido comunitario un poco claustrofóbico a veces, ¿cachai? Y por el contrario, un poco agorafóbico en algunos, así como de no encontrar su espacio y todo, pero al menos como que va a haber un diálogo constante del presente, aun cuando el presente se desplace hacia el futuro, que siempre yo creo que es un misterio, ¿cachai? Yo le tengo un poco de miedo a esa cosa en términos de que me dan miedo la capacidad del lenguaje visual, del meme absoluto, para procesar cosas como realmente. Por lo mismo, en términos de que me pasó, hecho, con la novela, por ejemplo, escribiendo, claro, uno sabe sobre forestal, uno sabe sobre la violencia del conflicto mapuche, pero meterte a investigar en serio fue todo un trabajo como de lectura. De hecho, no pude hacer la cantidad de cosas que quería hacer, de como ir a terreno, todo lo que es como, no sé, pues trabajo más con personas, ¿cachai? Pero hubo todo un trabajo de aprendizaje por mi cuenta donde hay que leer y como que me pasa un poco eso, como claro, uno comparte memes todo el tiempo, siempre comparte una cuestión así, pucha, ya, no sé, fuera las forestales con mamá, pues, etcétera. Pero, ok, es un poco lo que vivimos, que es como, convive eso con el meme, el perrito chico, con el perrito, y los memes de los memes de los memes, y como que la historia es una cuestión que al final me pasa que ¿cuánto de eso te permite una sintaxis para procesar cosas realmente? ¿Cuánto de eso se deviene discurso? Que es como algo y yo no sé realmente cuánto de eso hay ahí, porque es visual, pues, ¿cachai? Como que, y yo ahí, no sé, me acuerdo mucho algo que decía Mario Montalvetti, que es un poeta peruano que me encanta, y lingüista también, porque él decía que criticaba una muestra del Museo de la Memoria en Perú, que es un museo del conflicto interno que tuvieron con Sendero Luminoso, y decía, contaba algo que me parecía bien interesante, que decía que en el libro de visitas, la frase que más se repetía era: una imagen vale más que 1000 palabras, porque era una exposición fotográfica lo que veía. Él decía, pucha, cuando todos dicen eso, cuando solo tenéis lenguaje visual, no tenéis procesamiento del trauma, porque para procesar el trauma necesitáis sintaxis, solo lo tenéis con lenguaje oral, escrito y con oraciones, etc. Es su tema de lingüista, lo hacen poesía todo el tiempo, está reflexionando sobre eso. Pero para mí igual me queda dando vuelta como de hasta qué punto, simplemente con la imagen, que no es ni siquiera, no sé, el cine ensayo, que uno monta imagen y genera una sintaxis entre imágenes, sino la imagen que uno la toma y la desplaza, como tomo este vaso y lo pongo acá, que eso es compartir un meme, de cierta forma. Como lo tomáis, lo compartís y una reacción, como que hay algo que se pierde en la sustancia de esa comunicación, que para mí, personalmente, que un montón de amigos me mandan a la cresta y dicen, ya, te pones nostálgico. Pero para mí yo no sé cómo hasta qué punto uno puede procesar cosas ahí como realmente, y cuánto de eso puede articular un lenguaje como es suficiente. Sí, o sea, es que yo creo que manipulación también es eso, como modificar la información o modificar cómo la información se expande para que termine no comunicando nada. Claro. Y yo creo que esa es la manipulación más fuerte, ¿cachai? Como, por eso digo, como en el futuro, lo único que podemos dar por sentado es que eso va a estar ahí, ¿cachai? Pero eso como que no es, claro, no es una seguridad ni algo que traiga como comodidad en algún sentido. Ojalá no se salga de las manos, ¿no? Sí. Bueno, que aparte estamos en tiempos tan inciertos, como yo soy súper fatalista yo, entonces como que estoy todo el rato pensando como, no, mira, puede salir Cast, ¿cachai? Todavía, ¿cachai? Claro. Como que, puta, son momentos complejos, ¿cachai? Como que en verdad es difícil, no sé, pues como todo lo que hablábamos, como los votantes de Cast funcionan por las imágenes de bots y cosas así, y hay toda una llegada como a través de ese lenguaje. No es que todo el lenguaje de las redes sociales sea demoníaco y volvamos a los SMS, no, claro. Pero sí hay como, claro, son tiempos complejos y medios distópicos aún, y resolver como a mí algunas veces me preguntaban como en entrevistas como
¿cómo tú crees que, no sé, tu novela puede ayudar a, como, no sé, terminar con el extractivismo? Yo como, puta, ojalá, no sé, me ayude como a, no sé, salir de la casa, no sé, o algo así, pero son tiempos donde, claro, como que igual están pasando tantas cosas como, no sé, tenéis la Convención Constituyente, tenéis una libertad de lo que dice el fascismo de repente ahora en la prensa y en otras partes, como que conviviendo, entonces son tiempos de incertidumbre y no sé, como que yo creo que de cierta forma quizás lo que al menos a mí personalmente me ayuda como a retomar como el sentido y como ya, la esperanza, como ya no estamos en una distopía, es precisamente el diálogo. Y es como cuando sentáis a hablar con calma y como la literatura también tiene un poco eso, el tiempo, ¿cachai? Tú puedes darte tiempo para leer un libro de poemas. Es como algo que todavía para mí hay algo político mínimamente en ello. Bueno, igual ahora me gustaría poner en mesa el tema de la urbanización, porque vemos, como se dijo anteriormente, que los paisajes se tocan en ambos manuscritos y juegan un papel muy importante. La urbanización de áreas rurales y la rápida conurbación de otras localidades son fenómenos que parecen imposibles de detener. En este sentido, ¿creen que la pérdida de esos espacios verdes, frondosos y rurales representa un obstáculo para la creación literaria? ¿O es acaso la urbanización una nueva oportunidad de crear cultura? No lo sé, me estaba acordando como con tu pregunta que tengo un libro, un proyecto de poesía que he ido trabajando hace este tiempo que empezó porque en la casa donde vivía con mis viejos, al lado empezaron a construir un edificio, pero pegado al lado. Y me empezó a pasar que tenía ahí el ruido 24/7, y me pasaba que de repente me di cuenta que los versos me empezaban a salir más largos, como después me estaba escribiendo, y como que el ritmo de la construcción se empecé a meter ahí, empecé a escribir súper barroco, y como Lezama y toda la cuestión. Y de repente fue como, mira, acá hay algo, pues, ¿cachai? Como, y aprovechar esa sintaxis para meterla. Y claro, es un texto como que explora un montón de cosas, que explora también la devastación inmobiliaria. Y claro, respondiendo un poco a esa pregunta de como si se puede crear onda a partir de estas cosas, evidentemente, donde tú vayas a crear de lo que sea, ¿cachai? Sale caso, vamos a crear como weas contra eso y como de diferentes formas. Cualquier cosa va a haber literatura ahí, yo creo que especialmente en Chile, donde hay muy buena poesía, como para eso, muy rápidamente, que tenéis como un estado del arte con poéticas muy, muy distintas. Tiene la de Manuel, que es singularísima, y tenía otras muy distintas y funcionan al mismo tiempo, como que yo creo que va a haber ahí en cualquier caso. La pregunta es si es posible generar una simbiosis entre el modelo de desarrollo que estamos ahora. Yo no sé, en verdad, yo no sé qué esperar, anda, como que todos mis amigos nos acostumbramos a decir como, no vamos a tener casa, vamos como a arrendar eternamente, como, sí, no sé, entonces, no sé si cómo subvertir esa cuestión, no sé cómo, ¿qué pensáis tú? No sé. ¿Qué piensas tú, Manuel? Sí, o sea, lejos de plantear cualquier tipo de cosa como, y tratando de volver a la pregunta más bien como por no tener una respuesta. Tomando lo que dijo Simón, como que siempre pase lo que pase, como que se va a poder hacer poesía alrededor de eso, no específicamente sobre eso o algo así, no sé, como poesía, escritura, lo que sea, ¿cachai? Ensayo. Pero el tema de la urbanización siento que puede escapar un poco del tema de la escritura, y dentro de ese tema hay un libro que a mí me gusta, que puedo equivocarme en el nombre del autor, que se llama Andrea Branzi, algo así, un arquitecto italiano, que presenta como 10 como propuestas para una nueva como forma de urbanizar las ciudades, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, como un proyecto más quizás más de largo aliento, ¿cachai? Como de repensar la ciudad, ¿cachai? Y hace constantemente el paso de lo orgánico, de lo biológico, de lo natural, hacia como lo humano, y sin como hacer quimeras, ¿cachai? Sin hacer como hibridaciones tan extrañas, sino como reinterpretar las dos cosas, ¿cachai? Como decir como la ciudad es un laboratorio genético, ¿cachai? La ciudad es donde hay constantemente genes como interactuando entre sí, ¿cachai? Y a veces como que pasa, como que ocurre algo, ¿cachai? Como que se rompe el linaje, empiezan linajes, ¿cachai? Como deformaciones, ¿cachai? Como bellezas que se reproducen, ¿cachai? Qué sé yo. Y él decía que en ese sentido como que tiene que haber una mayor libertad como para intervenir la ciudad en función de lo biológico, ¿cachai? Primero él como que rompe como este sentido urbano, que es como que las cosas tienen que transicionar en la ciudad, ¿cachai? Y él decía como, metamos una selva de una cuadra, ¿cachai? Como en la mitad de la ciudad, una weá así frondosísima, casi como con monos, ¿cachai? Si estuviéramos en Brasil, no sé. Y como que esa sensación de que como que no hay una diferencia tan concreta entre las dos cosas, ¿cachai? Y que no haya un cuidado especial como para hacer la transición, ¿cachai? Como campo-ciudad, ¿cachai? Sino como salpicar de las dos cosas en la ciudad, ¿cachai? Y ver qué empieza a pasar, ¿cachai? Y yo creo que ahí recién se puede, o yo puedo, como creo, hacer como la conexión con la escritura, ¿cachai? Como, y por lo mismo que estábamos hablando antes, que supongo que es algo como con lo que yo tengo convicciones, ¿cachai? Que como, en realidad como que estas mezclas, ¿cachai? Como que sí generan un contenido que no solamente me parece más interesante o extraño, sino que me parece como más realista quizás, o no sé, más urgente también. Como. Ahí hay una propuesta. La última pregunta, Manuel y Simón. ¿Creen que la literatura es un medio capaz de lograr cambios significativos en la discusión del cambio climático? No. Yo soy
como bien escéptico al respecto. En verdad es tan difícil. O sea, el cambio. Mario Molina, que era un premio Nobel de Química, si no me equivoco, que fue uno mexicano, falleció hace unos años, que era el tipo que descubrió, entre otras cosas, que ciertos aerosoles y ciertos refrigeradores dañaban la capa de ozono. Y un tipo que estudió mucho tiempo el cambio climático, me acuerdo hace unos años, unos 5 o 10 años atrás, tenía una conferencia donde decía que estamos en un momento súper crítico porque tenemos la tecnología para revertir completamente el cambio climático o para empeorarlo completamente y que la cuestión ya sea irreversible. Eso pasó como hace 10 años y hace como unos meses salió este informe que ya es como irreversible, etcétera. Sí. Sí. Yo creo que en verdad lo que la literatura con suerte puede hacer ahí personalmente, porque es algo que igual lo he pensado harto, es uno, dejar testimonio, onda como enfatizar esto y claro, podéis como dejar relativamente. Lo otro es literalmente imaginar otros mundos posibles, que yo creo que hay un potencial ahí bien interesante en momentos como este donde estáis, entre comillas, imaginando otra idea de país, y que yo de hecho he notado, como lo tengo una pequeña intuición de que en cierta narrativa chilena súper joven está volviendo como un interés por la ficción, por lo utópico, por salirse simplemente de lo real, porque no basta. Para mí eso es súper interesante, no sé si es capaz de cambiar algo, pero es un fenómeno por sí mismo que está ocurriendo ahí. Y yo creo que con eso basta, porque si le dejáramos la lucha a la literatura, bueno, puta, nos vamos a cagar. Sí, estamos como, va por fuera, iba en la calle y todo. Y como que... ¿Cómo decir que sí, cachai? Como, pero No es necesario. pero no lo logré, cachai. Como, claro, como nada, sí, por la testimonialidad que puede tener, como y no solamente como decir como en esto como que se está traspasando la línea, ¿cachai? Sino también hacer como una especie de monumento quizás a la naturaleza, como monumento no como oda, ¿cachai? Sino como de verdad hacer como algo que vaya a perdurar, ¿cachai? Como de la contemplación de la naturaleza, algo así, pero como, no sé, también está como, eso quizás puede encontrarse, no sé, desde el romanticismo hasta como la poesía oriental, ¿cachai? Como que realmente como que... no. Esa fue nuestra última pregunta de la entrevista del día de hoy. Muchas gracias, Simón y Manuel, por haber participado con nosotros en este espacio. De verdad ha sido un gusto escuchar sus palabras, sus opiniones, sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, lo pasé muy bien, muy interesante la conversa. Un gusto volver a ver a Manuel, no nos veíamos hace tiempo en persona. Y nada, como... si hubiera que decir una última palabra, saquen a los milicos del Gualmapo ahora, porque es una weá horrible. Y se va a ver el genocidio, y que ojalá que la performance que hizo Naranjo ayer llegue a buenos términos cuando con la concesión constitucional a Piñera en el Senado, y que pague lo que tenga que pagar ese concha de su madre. Sí, ojalá. Sí, me sumo a lo de Simón y también agradecer la invitación y celebrar la conversación también y el reencuentro. Y volver a venir a la U también. Sí. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Estamos muy agradecidos por su participación. Y nos despedimos de Manuel y Simón. Pero no se vayan a ninguna parte, porque ahora les dejamos con la sección de ¿En qué estás? Un segmento donde una querida invitada que trabaja en el mundo de las artes compartirá con nosotros algún proyecto pasatiempo al que se ha dedicado recientemente. Hola, me llamo Javiera, más conocida como La Jaja, y quería mandarle un saludo grande a toda la audiencia de La Gotera. Y ahora les voy a contar qué ha sido de mi vida ahora que salí de licenciatura en literatura. Bueno, salí de la carrera y como salí justo en pandemia, estuve como un año sin hacer nada, obligadamente, hasta que al fin volvimos un poquito a la normalidad y justo salió una milagrosa oferta de pega en una librería y quedé básicamente porque sé harto de manga y un poquito de cómics que sirve para vender en la librería, así que al fin ser otaku tuvo una utilidad. Así que eso, voy a cumplir ya un año trabajando y estoy muy contenta con las cosas que he logrado en la pega y como que finalmente puedo decirle a mis papás que sí se puede trabajar estudiando alguna carrera ligada al arte como literatura. Y bueno, fuera de eso, no he estado leyendo tanto porque desde que salí de la U, como que igual los bloqueos lectores han sido fuertes, pues, pero he leído, bueno, lo que he leído es, me leí la saga entera de Alcatraz de Brandon Sanderson y la quiero recomendar porque si bien es para niñines, una persona de 23 años como yo la puedo disfrutar. Yo creo que gente de más edad la va a disfrutar igualmente porque es una muy buena saga de un héroe antihéroe, de un niño que su poder es romper las cosas, entonces como que hace sentir a los niños manitos de hacha aceptados en este universo, como yo, que también fue una niña manitos de hacha hasta el día de hoy. Así que eso, muchas gracias por el espacio y eso, que tengan una muy buena semana. ¡Chai! Inauguramos en La Gotera una sección de recomendaciones. Así que si tienen ganas de escuchar, ver o leer contenido nuevo, atentes, porque aquí solo recomendamos buen contenido. La primera recomendación es una canción del grupo musical ABBA, aunque es igual de recomendable la versión de la película musical Mamma Mía,
El título de este single es Honey Honey y el ritmo es ideal para darse ánimos en los días difíciles o de flojera. También está sobrecalificada como acompañamiento para cuando hagan aseo en sus hogares. También recomendamos El Lorax, En búsqueda de la trúfula perdida. Esta historia es una adaptación cinematográfica animada, estrenada en el año 2012. Está basada en el libro infantil El Lorax de Dr. Seuss, publicado en 1971. La verdad es que nos parece adecuada y entretenida para todo público, especialmente para una audiencia joven y las niñas, porque sigue la historia del Lorax, un carismático personaje que habla por los árboles que uno de los protagonistas decide talar por mera ambición económica. La lección de conciencia medioambiental que sostiene nos parece una propuesta súper relevante y además, con las narraciones y canciones del film, es perfecto para una tarde de películas bien piola. Con estas recomendaciones damos por terminado el capítulo de hoy, pero no se desanimen, porque el próximo viernes nos encontraremos en una nueva entrega. Hasta la próxima, chau, chau. Esto fue La Gotera, un podcast producido por la revista Grifo de la Universidad Diego Portales. Este capítulo fue conducido por Sofía Muñiz y Eduardo Rodríguez. Agradecemos la participación de todo el equipo La Gotera: Álvaro Enríquez, Vali Elías, Jorge Núñez y María José Yáñez. Comité editorial integrado por Paloma Domínguez, Samuel González, Elena Meneses, Richard Osandón, Valentina Rodríguez y Constanza Vargas. Sigue a La Gotera en Instagram, la revista Grifo en Facebook e Instagram y visita nuestra página web revistagrifo.udp.cl. Este podcast fue patrocinado por Vergara 240.